Hola, como repaso a los temas de la unidad 1, vamos a dar una solución de la tarea paso por paso. Vamos entonces a definir los objetivos de este video. Primeramente será repasar algunos de los temas básicos de la unidad y la otra es dar una solución a problemas prácticos. Hay que hacer notar que puede haber algunos cambios respecto a las unidades, pero el procedimiento debe ser muy similar al que ustedes debieron seguir para dar respuesta a la tarea. Vamos a empezar. Para el primer problema se nos pide que calculemos la presión necesaria para reducir el volumen en un 2.54% y que demos la respuesta en megapascales. El problema nos describe el valor del módulo volumétrico como 2.12 gigapascales. Para este problema vamos a recordar la relación del módulo volumétrico como una relación de un cambio de presión entre una relación de un cambio de volumen entre un volumen original. Tenemos el valor de la constante del bulk modulus para el fluido en cuestión. Lo que deseamos determinar es para un conjunto de materia con dicha característica y un volumen determinado, qué presión tenemos que aplicar por todos lados para que éste logre reducir un volumen, considerando que todavía hay un espacio entre las moléculas. La reducción del volumen la podemos ejemplificar con un valor fácil de recordar como el de un metro cúbico, cuya reducción de un 2.54% nos daría un valor de 0.97 metros cúbicos, pero podríamos extender el mismo razonamiento a otras cantidades siempre y cuando guarden la misma relación. Por ejemplo, con 400 galones tendríamos un valor de 389.8 galones de volumen final. Aplicando los datos del problema, definamos nuestro volumen inicial en metros cúbicos y describamos los valores del volumen inicial menos el volumen final. Aquí hay que ser cuidadosos y tomar en cuenta que para reducir el volumen pues tendremos que incrementar la presión. Entonces no olviden tomar en cuenta esta interpretación. Ahora, despejando delta P podemos determinar el cambio de presión en gigapascales. Después podemos utilizar la relación de la conversión y determinar el valor en la respuesta en las unidades que se nos están pidiendo, que serían en megapascales. Entonces, recordando, tenemos que un megapascal es 1 por 10 a la 6 pascales y de nuestro cálculo podemos determinar que tenemos 53.84 megapascales. Para el problema número 2 tenemos un contenedor con una masa de 8 kilogramos y un volumen de 0.42 metros, que contiene un líquido con una densidad de casi 1050 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es el valor del contenedor en kilonewtons? Este problema es sencillo. La clave para solucionarlo es considerar que la masa total que estamos buscando tiene que incluir la del contenedor y la del líquido que estamos conteniendo. Entonces vamos a dejar aquí la definición de la densidad. Y vamos a despejar la masa para tener una suma algebraica con las mismas unidades. Multiplicamos entonces la densidad por el volumen del fluido y con esto determinamos una masa total de 448.97 kilogramos. Recurrimos entonces a la definición de peso y al multiplicar la masa por la gravedad con las unidades del sistema internacional obtendremos la fuerza que estamos buscando. Hacemos la conversión a kilonewtons dividiendo entre 1000 y llegamos a la respuesta final.
Problema 3. Tenemos un tanque rígido de 41 libras masa de aire a una temperatura de 70.34 grados Fahrenheit. Si introducimos aire al contenedor hasta que la presión alcance 44 libras por pulgada cuadrada, esto en valores absolutos, y una temperatura de 96 grados Fahrenheit, ¿cuál es la cantidad de aire añadido al tanque en libras masas? Vamos a resolver esto. Para este problema estamos haciendo dos aproximaciones. Primeramente, que vamos a tratar al fluido como un gas ideal. Y segundo, que el volumen de nuestro contenedor está fijo. En el video de apoyo de ley de gas ideal describimos cómo seleccionar el valor de universal de R considerando las unidades. Para este caso podemos utilizar el valor de 10.73 pies cúbicos con el resto de las unidades que tenemos ahí. Entonces podemos encontrar el valor de la constante del gas específica con un valor de 0.37. Aquí hay que tener precaución de utilizar las unidades consistentemente. Entonces, de la ecuación del gas ideal despejamos el volumen inicial con la temperatura en Rankine y obtenemos un valor de 370 pies cúbicos. Aquí, bueno, pues hay que tener primeramente que haber hecho la conversión de Fahrenheit a Rankine. Ahora tenemos que obtener el valor de masa final despejando el valor M2 de nuestra fórmula y utilizando el volumen que acabamos de calcular, porque como dijimos, el volumen va a estar fijo determinado por las paredes de nuestro contenedor. Finalmente, calculamos el cambio de masa restando la masa final menos la inicial y obtenemos la respuesta en las unidades que estamos buscando. Para el problema número 4, se nos pide calcular el peso específico con unidades del sistema internacional, es decir, newtons por metro cúbico, para un fluido con una gravedad específica de 12.81. Este problema exige que logremos distinguir entre las dos definiciones. Arriba tenemos gamma y abajo el de gravedad específica. Para determinar la densidad del fluido, despejamos la propiedad y multiplicamos el valor de la gravedad específica para obtener una densidad de 12.810 kilogramos por metro cúbico. Y finalmente, multiplicamos esa densidad por la gravedad, lo cual nos da un valor de 125.666 newtons sobre metro cúbico. El problema 5 describe un sistema en donde tenemos tres placas, las cuales están separadas por un aceite. Una de las placas se mueve a una velocidad constante mientras que las otras se encuentran fijas. El fluido tiene una viscosidad absoluta de 0.7 newtons segundo por metro y las placas tienen una longitud de 2 metros y una anchura de 1 metro. Si la placa se mueve entre estas superficies, ¿cómo determinamos la fuerza requerida para mantenerla en movimiento? ¿Qué valor tendríamos en newtons? Si realizamos un diagrama esquemático en 3 dimensiones, podremos observar con mayor precisión lo que está ocurriendo.
Considerando la condición de no deslizamiento, veremos que en las superficies en reposo habrá una velocidad de fluido cercana a cero. Y esta estará aumentando hasta alcanzar el máximo en la superficie adyacente a la placa que se está moviendo en el centro. Con esto veremos que la fuerza F tendría que ser al menos de la misma magnitud de las fuerzas que se están produciendo por la viscosidad del aceite, es decir, FR1 y FR2. Recordemos ahora los principios de la ley de Newton de viscosidad. El esfuerzo cortante es proporcional a la velocidad de la placa y también el esfuerzo cortante es inversamente proporcional a la altura h. Esta velocidad v viene referida en el formulario como una u en sus notas. Y bueno, con eso tendríamos pues las siguientes relaciones, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a obtener el valor de el área que vemos ahí en verde, que daría de 2 metros cuadrados. Entonces, ya teniendo enunciadas nuestras ecuaciones, despejamos la fuerza, ponemos los valores de mu, del área 1 y del área 2, que es la misma, y de la velocidad, que es la misma para los dos casos, y lo único que va a estar cambiando son las alturas. Y con esto obtendremos los valores de las fuerzas FR1 y FR2, que son de 446.66 newtons y 246.84 newtons. La sumamos y obtenemos el resultado de 693.50 newtons. Problema número 6. Tenemos un cilindro vertical de 3 milímetros de diámetro y sellado hasta una altura de 2 milímetros de fluido. Si la presión barométrica es de 6 bar y la presión de fluido está soportando un pistón con una masa de 8 kilogramos, ¿cómo podemos determinar el valor absoluto de presión en bares en el fondo del cilindro? Vamos a ver. La redacción del problema nos indica que tenemos un pistón con una masa conocida que a través de un fluido está ejerciendo una presión que vamos a definir como P. En B estamos describiendo la presión ejercida por la atmósfera y ponemos en el diagrama las cantidades que nos señala el problema. Primeramente vamos a encontrar el valor del área. Este va a ser un área transversal que nos da un valor de 7 por 10 a la menos 6 metros. Ahora vamos a observar que si hacemos una sumatoria de fuerzas, la fuerza del pistón está determinada por tres contribuciones. La de la fuerza de la atmósfera, la del peso del pistón y la fuerza debido a la presión hidrostática, como podemos ver en las tres componentes. Como dependen del área, en el caso de la fuerza resultante, la fuerza de la atmósfera y la fuerza hidrostática, podremos simplificarlo al dividir todo entre el área y obtendremos esta ecuación. Ahora, para resolver esto, tendremos que tener todo en las mismas unidades. Y por esto podemos hacer la sumatoria correspondiente y obtener el valor en pascales y después lo pasaremos a bares. La suma algebraica nos da un valor de 111.16 bar.
y esto sería considerando un valor de presión absoluta. Con esto terminamos nuestro video. Agradezco la atención y espero que tengas un excelente día.